Bueno, buen día a todos. Vamos a continuar la clase. Hoy vamos a hacer primero un pequeño comentario de lo que hablamos, ¿no? Sobre arbitraje, sobre el tema del arbitraje y las diferencias con mediación, conciliación. Hicimos una pequeña diferencia entre entender el arbitraje como un método de resolución de conflicto heterocompositivo, donde el árbitro es el que resuelve el conflicto y las partes lo hacen en el sentido de que no pueden negociar. Y no pueden negociar porque ellas se creen incapaces de resolver un conflicto y por lo general se tratan de contratos, ya sean contratos online o contratos escritos, donde hay una cláusula compromisoria donde las partes con anterioridad deciden que si surgiera un conflicto de dicho contrato, lo van a resolver los árbitros. El arbitraje puede ser de derecho o el arbitraje de equidad. El arbitraje de derecho es aquellos árbitros que resuelven conforme al derecho como lo haría un juez. En cambio, el arbitraje de equidad son aquellos que resuelven conforme al leal saber y entender. Hay arbitraje ad hoc, que es el que eligen las partes, y por lo general pueden ser los abogados de cada una de las partes o cada una de las partes eligen un abogado y luego estos eligen un tercero. Este arbitraje ad hoc tiene la desventaja de no poder llegar la administración las partes. Es muy difícil el tema de notificaciones, el tema de establecer las normas, etc. En cambio, la ventaja del arbitraje institucional es que el reglamento institucional establece la forma en que se va a llevar el arbitraje. El reglamento institucional es una parte muy importante y pertenece al derecho procesal, y en el caso de que el reglamento no contemplara algún hecho o alguna situación, se aplica supletoriamente el código procesal del lugar donde se está dictando el laudo. ¿Qué es un procedimiento arbitral? El procedimiento arbitral tiene la característica de ser un procedimiento formal, más o menos como el proceso judicial. Tiene una primera etapa, que es una etapa que se llama etapa de postulación, y esta etapa de postulación es donde las partes presentan un escrito y demuestran la cláusula compromisoria para que la institución les designe un árbitro único o un tribunal arbitral, para que decida en dicha cuestión. Puede ocurrir que este arbitraje elegido por las partes también puedan establecer algunas características especiales. En la primera etapa, como dijimos, de postulación, el reglamento va a indicar qué es lo que tienen que hacer los árbitros. Por lo general, las etapas de postulación son escritos, presentaciones de las partes, demanda, traslado de la demanda y contestación de la misma. La diferencia importante con el proceso judicial se realiza en la etapa de desarrollo o etapa de prueba. ¿Por qué? Porque los árbitros o el proceso arbitral tiene la característica de delimitar la prueba para hacer un proceso mucho más corto que lo que sería un procedimiento judicial. El tema de cómo se limita la etapa de prueba en el proceso arbitral es justamente delimitando por medio de una audiencia de conciliación, las partes deciden cuáles son los puntos que van a tratar. No todos los puntos, no todo lo que establece la demanda, ni todo lo que establece la contestación de demanda, sino que determinan cuáles son los puntos a convenir o a resolver. De esta manera, se limita, por ejemplo, aquellas pruebas superfluas o pruebas innecesarias. Estas pruebas pueden ser que las partes acepten que si la firma, por ejemplo, del convenio es válida, directamente pasarán a los alegatos.
es decir, hasta la etapa de prueba puede reducirse en una conciliación. Lo más importante entonces de un proceso arbitral es la etapa donde denominamos etapa de desarrollo o etapa de prueba, que es lo mismo que en el proceso judicial, nada más que en el proceso judicial la etapa de prueba es la utilizada por los jueces utilizada por las partes para poder alargar un poco más el proceso a conveniencia del demandado. Entonces, ¿cuál es la importancia de la etapa probatoria en el proceso judicial, en el proceso arbitral? Que los árbitros tienen poder para poder declarar medidas cautelares. Las medidas cautelares que dictan los árbitros necesitan que los jueces la ejecuten. Como expresamos, si bien tienen conocimiento de la causa los árbitros, no pueden ejecutar lo que ellos dicen, porque no tienen imperium. Para eso tienen que acudir al Poder Judicial. Como vemos, cuando acuden al Poder Judicial es para que los jueces le otorguen ese poder que tienen de ejecución y puedan realizar, si es un embargo, un oficio al registro de la propiedad para que inscriba dicho embargo. Es decir, que de esa manera, así como lo estamos viendo, los jueces siempre son a última instancia los que colaboran con el proceso judicial, ofreciéndole ese poder que tienen de resolución, ese imperio o esa coerción como poder para resolver el conflicto. Una medida cautelar es una medida que tiende a preservar los derechos que tiene el actor o el que podría salir beneficioso en dicho proceso para que pudiera cumplir con con lo que pretende, es decir, si pretende una determinada cosa, que esa cosa, casa o propiedad, pueda mantenerlo dentro del patrimonio la parte demandada y para eso se pide una medida cautelar. Acá vemos la interacción que existe entre Poder Judicial y el procedimiento arbitral. Vemos también que la conciliación es parte del proceso arbitral. Entonces ya vemos cómo interactúan los procesos. Si bien cuando hablamos de teoría de los sistemas, hablamos de esto de retroalimentación, hablamos también de aquello que es la teoría de la complejidad, o la teoría que estableció Murín, y en ella también nos encontramos con algo importante, es decir, no puede existir un sistema donde podemos hablar solamente de mediación. No podemos hablar solamente de proceso judicial. No podemos hablar solamente del proceso arbitral. Y no podemos hablar solo de conciliación, solo de mediación y de facilitación. En un mismo proceso pueden darse la colaboración de los distintos métodos. Y esto que estamos explicando hoy tiene que ver también con esto de ver la interrelación. ¿Por qué? A partir de la teoría de la complejidad, el todo es mayor a sus partes y del todo resulta cada una de sus partes. Es decir, que del sistema más importante, que es el sistema justicia, se retroalimentan los distintos métodos. Entonces, el sistema amplio justicia es el que le va a dar el tono a la facilitación, al proceso judicial, a la negociación, a la mediación, a la conciliación y al arbitraje. Si nosotros vemos, por ejemplo, dijimos, le pedimos al juez que nos dé colaboración para ejecutar una medida cautelar. También le podemos pedir al juez que nos dé colaboración para una nulidad, o le podemos pedir al juez que nos dé colaboración para ejecutar un laudo. De esa manera, el proceso tradicional, por el cual se denomina alternativo todo aquello que es contrario al proceso judicial, que en mi
forma de ver, y vamos a ver ahora en el desarrollo que vamos a hacer, hay distintas teorías que llevarían a pensar que no es métodos alternos ni métodos alternativos, sino que son métodos complementarios. Es decir, hay una manera de entenderlo desde un punto de vista teórico y científico de que la interrelación es lo que corresponde. Algunos autores lo llaman métodos adecuados para atenuar esto de que no son métodos alternativos. Vamos a ver entonces que también en el proceso arbitral, luego del desarrollo probatorio, viene la etapa de dictado de sentencia. El dictado de sentencia es lo que se denomina normalmente laudo, ¿sí? Y una mediación se denomina acuerdo, y en un proceso judicial se denomina sentencia judicial, salvo que termine antes por una transacción. El laudo no requiere homologación. ¿Por qué no requiere homologación? Porque los árbitros tienen el poder suficiente, como lo tienen los jueces, para poder dictar un laudo. Y aquí viene la importancia del laudo a nivel transfronterizo o a nivel ciberespacio. El laudo tiene mayor distribución de los resultados por el Convenio de Nueva York. El Convenio de Nueva York posibilita que cualquier laudo pueda ejecutarse en cualquier país, cumpliendo algunos requisitos sumarios que son la validez del tribunal arbitral que los dictó, la validez del objeto que sea acorde al lugar donde se va a ejecutar, y también la validez de las firmas de los que firmaron el laudo. Entonces aquí era el mismo valor de una sentencia, por ejemplo, dictada en España, y se puede ejecutar en España. Por eso aparece la importancia mayor del arbitraje para los métodos de resolución de conflicto en el ciberespacio, porque un acuerdo de mediación es mucho más complicado su ejecución en el caso de que las partes no lo cumplieran voluntariamente. Vemos entonces los diferentes tipos de métodos. Estos diferentes tipos de métodos pueden verse en forma individual o en forma mixta. Puede haber arbitraje seguido de mediación o mediación seguida de arbitraje. La conciliación y la negociación están íncita en todos los procesos, es decir, no puede haber un proceso o un método sin negociación y sin conciliación. La negociación en un proceso judicial se denomina transacción. En una mediación podemos tener negociación en la última etapa del proceso. Y la negociación en un arbitraje es lo que se denomina conciliación. Es decir, que la negociación con distintas características aparece como un elemento central de todos los procesos de resolución de conflicto. No hay un proceso de resolución de conflicto que no tenga negociación. Entonces, dentro de la teoría que dijimos de la complejidad, dentro de la teoría de los juegos, aparece lo importante de todo esto, de decir qué tipo de negociación y qué personalidades difíciles tenemos para negociar. Lo importante es poder determinar dentro de la teoría de los juegos si las personas son de pensamiento de suma cero, es decir, perdón, no sé si están haciendo la pregunta o es un sonido que viene de otro lado. Un sonido que venía de un micrófono habilitado. Es una interferencia, ¿no? Sí, ¿lo podemos cerrar todos los micrófonos para que haya sí, doctora, silencio? ahora lo cierro. Bueno, gracias. Entonces, como estábamos diciendo, tenemos que tener mucho cuidado porque en todo método de resolución de conflicto tenemos que ver la teoría de los juegos. La teoría de los juegos y la teoría de la decisión es sumamente importante para cualquier método que utilicemos.
Como dijimos, la teoría de los juegos tiene distintas variables y dentro de esa variable tenemos la competitividad o competencia y la colaboración o cooperación. La cooperación es cuando las partes son aliadas entre sí y lo que quieren es desarrollar un proceso porque saben que ese proceso o ese conflicto lo tienen que solucionar y por lo general se dan en el tema empresarial. El tema empresarial, por ejemplo, buscan métodos colaborativos para resolver conflictos. No así, por ejemplo, en los procesos individuales, donde las partes tratan de competir y donde las personalidades pueden influir mucho más para la resolución de conflictos. Las personalidades, si nosotros nos ponemos a pensar un rato, vamos a encontrar dentro del mismo grupo familiar personalidades de pensamiento de suma cero. Las personalidades de pensamiento de suma cero son aquellas personas que no pueden ver más allá de la venganza, más allá de siempre tienen que ganar, no aceptan perder. Estas personas de pensamiento competitivo muy difícilmente podamos llevarlos a una negociación colaborativa. El gran trabajo del mediador es justamente llevar de la competición a la colaboración. Y es lo que en teoría de los juegos se llama juegos mixtos o en negociación se llama negociación situacional. Tanto Morín como otros autores hablan de la importancia del equilibrio en las negociaciones. Es decir, que un buen árbitro, un buen mediador, un buen conciliador, necesita conocer bien las características de los sujetos para poder entrar en el ámbito de la resolución. Es así que, por ejemplo, hay muchos autores, como Calvo Soler, tratan el tema del mapeo del conflicto. El mapeo del conflicto es determinar qué características reúnen cada uno de los sujetos y también qué características podría tener cada uno de los que intervienen en un conflicto. Si los dos son de pensamiento colaborativo, ustedes van a ver que es muy fácil y dócil poder llevar un proceso de negociación. En esos casos, ambas partes están pensando en progresar, en aumentar su negocio, están pensando en el futuro, están pensando en forma asertiva, están pensando en forma positiva. En cambio, los que tienen pensamiento de suma cero simplemente piensan en la posibilidad de cuánta ganancia pueden llevar para su negocio, de cuánto puede ser mayor la rentabilidad, de cómo puede mejorar o pagar menos para tener más dinero. Es decir, estas características son muy usuales que en la primera audiencia se puedan focalizar en el sujeto que van a intervenir en el conflicto. Esto en cuanto al sujeto. En cuanto a las emociones, ustedes van a ver con las partes que interactúan, y esto lo hablo desde un punto de vista no solamente de resolver conflictos, sino también desde un punto de vista de actividad laboral. Es decir, hay características de los sujetos que también se dan en otro ámbito. Es decir, las organizaciones son a partir del ámbito familiar, el ámbito de trabajo, y también la sociedad en su conjunto. Entonces, cuando hablamos de problemáticas o personalidades con distintos pensamientos, vamos a ver cómo todo esto tiene alguna realidad en el ámbito de la resolución de conflictos. Vamos a ver también entonces que dijimos que una vez que llegamos al laudo, el laudo, los árbitros, tienen una característica muy importante, el laudo arbitral. Porque ustedes fíjense que un laudo arbitral que tiene la misma validez que una sentencia y que pueda ejecutarse en otro país, con las mismas características que la sentencia dictada en otro país, tiene muchas ventajas para ser utilizado actualmente en la resolución de conflictos en el ciberespacio.
Entonces, dentro de estas características, vamos a ver entonces qué diferencia o qué proceso nos lleva a hablar del arbitraje. Dijimos, el arbitraje entonces tiene 3 etapas características. La primera etapa es la etapa de postulación, donde las partes, aparecido el conflicto y habiendo tenido en el contrato una cláusula compromisoria, o lo hicieron como un compromiso anterior al que surgiera el conflicto o posterior un compromiso arbitral, eligen una institución o eligen un árbitro ad hoc para que lo resuelva. En este contexto arman su postulación y está la etapa de demanda, contestación de demanda y la designación de los árbitros, tanto de la institución o como de las partes. Ahí seguirán el reglamento institucional o pueden seguir, en el caso de que no estuviera contemplado, el código procesal. Esta es la primera etapa que actúa la institución más que todo. Y luego viene la etapa de desarrollo, donde hay una conciliación y donde los árbitros o el árbitro designado llama para una conciliación. De no conciliarse, determinan los puntos breves a resolver, los más importantes, deciden entre partes en esa conciliación qué van a resolver y en el caso de que llegaran a un acuerdo, se dicta un laudo conforme a lo que resolvieron las partes. Esta variable hace que o se dedican los árbitros a dictar el laudo o las partes en la conciliación llegan a un acuerdo que se transforma en laudo. Es muy sencillo el proceso arbitral y esta diferencia con el proceso judicial, donde la parte de desarrollo, la parte de prueba, se hace muchísimo más amplia en el proceso judicial. Ahora vamos a ir entonces a compararlo con la mediación. ¿Qué diferencias hay con la mediación? La mediación es un proceso que se dice que es obligatorio porque las leyes, tanto las leyes de la provincia de Buenos Aires como la Ley Nacional de Mediación en todo el país, establece la obligatoriedad de la mediación. Pero esto no quiere decir que la mediación sea un proceso obligatorio, sino que es voluntario. Las partes pueden quedarse en el proceso de mediación o pueden directamente presentarse, que es lo que están obligados a hacer, y una vez que se presentan, ellos mismos pueden quedarse o retirarse. Es decir, la obligatoriedad es solamente acudir al proceso de mediación. Luego el proceso es voluntario. Y vamos a ver que en vez de 3 etapas, como habíamos desarrollado en el arbitraje, la mediación tiene 4 etapas. Y estas 4 etapas se diferencian porque a la mediación la llaman como un trabajo o un acuerdo conforme a lo artesanal, ¿no? A lo que las partes quieren. Y para eso utilizan a un mediador. Pero este mediador es un tercero imparcial que no actúa para dictar un laudo, todo lo contrario. El mediador simplemente acompaña a las partes para que éstas, como no pudieron resolverlas solos en una negociación, sistema cerrado, negociación, abren el sistema, lo transforman en exógeno, permiten que un tercero entre en el canal de comunicación para que los ayude a resolver el conflicto. ¿Cómo lo hace? Tiene una etapa de inicio, como todo proceso, pero en esa etapa de inicio el mediador lo que hace es encuadrar el tema, es decir, busca quiénes son los actores, quién es el demandado, requerido, requirente, cuál es el objeto, cómo es el procedimiento, les explica a las partes cómo es el procedimiento. Explica también el tema de confidencialidad de la mediación, que todo lo que se diga en mediación no se va a ventilar en el proceso judicial, en el caso que siguiera como proceso judicial. También les avisa que la mediación es algo donde las partes tienen que interactuar y que puede tener audiencias privadas, audiencias
públicas, una vez que les explica todo, que él va a tomar nota, que va a hacer la agenda, que él va a hacer preguntas, es decir, que le va a dar todas las indicaciones necesarias para legitimarlos, para hacerlos sentir reconocidos uno con el otro, porque una vez que se reconocen uno con el otro, uno sabe que sin el otro no puede resolver el conflicto. Y esto es importante, acá aparece también la teoría de los sistemas, es decir, uno que reclama y el reclamante y el reclamado son las personas que pueden resolver el conflicto. Y hasta que no entiendan que ambas pueden resolver el conflicto, van a estar peleando o van a estar utilizando la teoría de los juegos competitivos. Es decir, van a competir entre ellos y ninguno va a resolver el conflicto. Entonces también se aplica la teoría de los juegos, se aplica la teoría de los sistemas. Y vamos a ver también que en esta etapa de inicio, el mediador va a cerrar esta etapa de inicio con el consentimiento informado. El consentimiento informado es traído de la teoría de la responsabilidad civil. El consentimiento informado es pedirle a las partes que acepten este proceso de mediación. Y si lo aceptan, entonces lo van a continuar. También les puede decir que en el caso de que las partes no actúen conforme a la ética, a los derechos o la violencia o algo, puede cerrar ese proceso de mediación. Marcada todas las pautas es como un contrato que hace en la primera etapa el mediador. Ese contrato es tan importante porque a partir de ese contrato es como se legitima el mediador. Si el mediador no se legitima en esta etapa de inicio, las partes no van a tomar al mediador como un referente. Y aquí también aparece la teoría de los sistemas y la teoría de la complejidad de Morin. Morin dice que siempre hay un observador, que luego lo toma Maturana, ¿sí? Y dice que este observador modifica toda la actuación de las partes. El observador es la persona que observa, pero aún observando y aún en silencio, cambia la forma de actuar, interactuar de los suyos. Entonces vamos a ver que este momento tan importante, que es la primera etapa del proceso de mediación, hace que las partes se alineen a un mediador que va a continuar y va a compasar a las mismas para resolver el conflicto. Así que, si bien parece que la parte de inicio es una etapa de manual, en realidad tiene mucha importancia para la validez y el conocimiento de la mediación y la relación que va a existir de ahora en más con las partes intervinientes en el proceso. Terminada la parte de encuadre, de determinar cuál es el conflicto, cómo van a seguir las partes, qué características tienen, qué pensamiento tienen, si son competitivos, colaborativos, etcétera, etcétera, el mediador va a hacer una estrategia, o plan o diseño, cómo va a seguir la mediación. Para este plan o diseño de la mediación lo hace claro mentalmente y con un cuaderno anotando en la agenda qué tema va a resolver primero y qué tema va a resolver después, o qué tema va a hacer preguntas primero, qué tema va a hacer preguntas después. Vamos a ver que en esta segunda etapa, que es la etapa donde el mediador se va a proponer transformar el conflicto, en esta segunda etapa hay un trabajo artesanal y acá empieza el trabajo más importante del mediador. Así como el juez tiene su trabajo importante en la tercera etapa, en la etapa de dictar sentencia, el árbitro tiene la etapa más importante en la tercera etapa, que es la etapa de dictar el laudo, el mediador, en cambio, esa etapa, que también es la tercera, se la deja a las partes. Se la deja a las partes para que las partes negocien el acuerdo. Pero entonces, primero necesita hacer un trabajo previo. Y en el trabajo previo es la segunda etapa. La segunda etapa es la etapa característica del mediador.
Es por eso que Entelman habla de 3 abordajes del conflicto. El abordaje de la prevención, el abordaje de la gestión y el abordaje de la resolución. Tanto el juez como el árbitro son del abordaje de la resolución. Las partes en la negociación abordan la resolución. En cambio, el mediador solamente aborda la gestión del conflicto. Es decir, que él lo único que puede hacer es administrarlo, gestionarlo, pero no resuelve, porque los que resuelven son las partes. Entonces, en la segunda etapa, ¿qué es lo que hace el mediador? El mediador explora. Y esta exploración que hace el mediador del conflicto lo hace con un conocimiento previo, por supuesto. Este conocimiento previo tiene que ver con una actividad que realiza el mediador que tiene que ver con las preguntas. Las preguntas pueden ser abiertas o cerradas. Las preguntas abiertas son aquellas que dan posibilidades a que las personas se explayen. Y las cerradas son preguntas por sí o respuestas por sí o por no. Las preguntas cerradas se utilizan más en las reuniones privadas, ¿sí? Porque el mediador confirma hipótesis que tiene, hipótesis de trabajo. En cambio, las preguntas abiertas son para la etapa exploratoria. En la etapa exploratoria, el mediador lo que hace es buscar cuáles son esos intereses que están ocultos detrás de la posición. Es decir, ¿por qué dicen lo que dicen? ¿Por qué narran lo que narran? Y estaríamos hablando entonces de distintos modelos de mediación. Si narran una historia, ¿por qué la narran? Y explora por qué dicen lo que están diciendo. ¿Y qué hay detrás de lo que dicen? Entonces, esta exploración o este trabajo que es tan importante del mediador nos lleva a explicar en qué modelo pueden estar actuando. Los únicos modelos que pueden estar actuando en la etapa 2 de transformación es el típico modelo transformativo de Bush, donde Bush nos explica que las partes tienen que reconocerse una y reconocer al otro. El reconocimiento es algo muy importante. Y el empoderamiento, porque el empoderamiento es poderle dar poder a las partes para que lo resuelvan. O sea que el trabajo del mediador va dirigido a que las partes reconozcan que una puede resolver el conflicto y la otra también, solamente si colaboran. Y también que si así aprenden a resolver conflictos posteriores o futuros. Como dice Bush, no es importante que lleguen a un acuerdo, lo importante es que se mantenga la relación. Es decir, que no sigan en esta relación conflictiva, sino que cambie de relación conflictiva a situación colaborativa. Vamos a ver entonces que dentro de lo que es mediación, podemos ver también otras características en la etapa 2 exploratoria, que es lo que nosotros llamamos llegar al reencuadre o transformación. Si, por ejemplo, fuera un proceso de familia, la mediación utilizaría un modelo circular narrativo de Sarah-Koch. ¿Por qué un modelo circular narrativo? Porque es el que más se adapta a los conflictos de familia. Tiene que ver con las preguntas de circular narrativa, aquella pregunta que yo hago a uno para que la entienda el otro, tiene que ver con herramientas que van mucho más allá de la transformación del objeto a resolver, sino que van a cambiar la historia, es decir, la van a desarmar, el mediador tiene otro trabajo, es destruir esa historia que traen para que luego las partes se vayan con una nueva historia construida en esa etapa tan importante de mediación. Fíjense ustedes la importancia del mediador de elegir cuál de los dos modelos se utiliza en esa etapa. Y después lo más importante es que una vez llegado a las partes que llegan a reconocerse,
que es lo que se llama la pregunta del reencuadre. Reconozco que una de las partes acepta que puede resolver el conflicto si yo colaboro, y la otra acepta que puede resolver el conflicto si también colabora. Entonces nos da la posibilidad de ingresar a la tercera etapa, pero solamente cuando las partes reconocen los intereses de cada uno. Es decir, como dijimos, tenemos, según Moore, dice, dentro de lo que nosotros estuvimos hablando y la simple introducción que estuvimos haciendo, que hay algunas formas de abordar el conflicto. Dentro del abordaje del conflicto estaría la evitación del conflicto. Muchos lo que hacen es evitar el conflicto y no llegar a ninguna resolución, o ignorarlo, o vivir con el conflicto, como dicen muchos, arrastrar el conflicto de por vida y no llegar a ninguna solución. Otros hablan de lo que sería una discusión informal o solución de problemas. Es decir, llegan a la discusión, llegan a un tema y en la discusión misma se quedan y como que ya ganaron el conflicto. Otra posibilidad es ir a una negociación. En esta negociación, por lo general, se considera que las partes más desarrolladas pueden llegar a un acuerdo en negociación. La otra sería, bueno, no puedo en negociación porque es un sistema cerrado, como hablamos, entonces necesitamos un tercero que nos pueda ayudar porque no nos podemos comunicar. Nuestra comunicación es mala, entonces necesitamos que un tercero pueda contribuir a mejorar esta negociación. Entonces, para mejorarla vamos a lo que sería una mediación. La mediación, como hablamos, es un método en el cual el tercero mediador, si bien interactúa, si bien acompasa a las partes, tiene un trabajo de gestor del conflicto. Lo que hace es amoldar el conflicto para que las partes lo puedan resolver en la tercera etapa, como mencionamos. Otra forma también de ver el conflicto es con decisiones administrativas. Por ejemplo, en defensa del consumidor puedo ir a una resolución de conflicto de un conciliador y que el conciliador diga si tengo la razón o no, etc. Lo puedo resolver ahí o no. Otra alternativa es ir a un arbitraje. Entonces vamos de evitación del conflicto a lo que sería el arbitraje, que como hablamos, es un método heterocompositivo donde el árbitro resuelve el conflicto por nosotros. Estas dos, decisión administrativa o decisión por arbitraje, son decisiones de terceros que tienen carácter privado y por eso los procesos son confidenciales. Vamos a ver entonces que Moore continúa explicando todo este diagrama y lo hace diciendo que hay decisiones judiciales, como hablamos. Las decisiones judiciales o sentencias judiciales tienen el valor de cosa juzgada y como valor de cosa juzgada son decisiones de terceros, pero terceros públicos, no terceros privados, es decir, aquellos que pertenecen a organizaciones públicas y no a organizaciones privadas. Y las decisiones legislativas, que son leyes, estas leyes, por supuesto, vienen también de organismos públicos. Así tenemos la acción directa, no violenta, y la acción violenta, que en muchos casos tienen coerción. Y esto pueden darse en etapas fuera del ámbito de todo esto que venimos dando como un desarrollo panorama de cómo se pueden ir resolviendo los conflictos según el autor Moore. Entonces, ¿qué es una negociación? Negociación son aquellas tratativas que vienen de un proceso que es el proceso de comunicación y se realiza entre personas que toman decisiones sobre uno o más temas del problema que los vincula. Las tres P de Lederach es importante cuando habla de negociación: proceso, personas y problema.
Estas 3 P de proceso, personas, problemas, después lo va a utilizar Francisco Díez en el libro Herramientas de la Mediación, con Gachi Tapia, y también habla de procesos, personas y problemas. Es importante el tema de negociación porque dijimos, negociación es el núcleo de cualquier proceso o cualquier método de resolución de conflicto. Entonces tenemos negociación competitiva, que dijimos que son aquellas personas de pensamiento de suma cero, que son aquellos que no están conmigo, están en contra mío. Es decir, no hay forma de transformar esta realidad. Solamente la realidad la transformamos si podemos modificar el pensamiento de las personas con esta característica. Vamos ahora a ver la historia de la colaboración. Vamos a ver que la historia de la colaboración tiene características muy importantes. Quizás con un dibujo que se utiliza muy a menudo con los PowerPoint, es mucho más fácil poderlo entender. Aquí estamos en una situación que es una situación normal de todos los días, es decir, no de comer un alimento y que haya un obstáculo, y el obstáculo se nos dé a todos en la vida, ¿no? Este obstáculo es la soga que los une a los dos. ¿Cómo comerían el alimento? Bueno, cuando lo van a comer se van a dar cuenta que van a tener ese gran problema de no poderlo comer si cada uno quiere comer lo suyo. Fíjense ustedes que esto es importante porque se da en todos los niveles de la vida, que cuando interactuamos con otra persona se da esta situación de competencia o situación donde el otro es un obstáculo para mí. ¿Cómo el otro es un obstáculo para mí? Si yo, por ejemplo, quiero obtener un cargo y ese cargo es un cargo superior, por supuesto hay una persona que está ocupándolo, y para eso tengo que hacer lo posible para que esa persona pierda esa calidad o esa calidez o esa forma para que yo pueda ocupar ese cargo. Esto es uno de los obstáculos, ¿no? Podemos poner en la vida un montón de obstáculos, hasta en la familia, etc. La soga representa el obstáculo que los sujetos tenemos dentro del diario vivir. Ese obstáculo puede ser también, por ejemplo, querer obtener mayor sueldo o querer tener mayor rentabilidad, etcétera, etcétera. Cualquier obstáculo nos puede llevar a la historia de la colaboración. Es decir, ¿cómo hacemos para lograrlo? Por lo general, los seres humanos tratamos de competir, tratamos de abrir grietas, tratamos de hablar de oposiciones, es decir, y no nos damos cuenta que la solución está en la colaboración. Vamos a ver entonces cómo estos hechos empiezan a crear pequeños inconvenientes que también muchas veces perjudican la salud de las personas. Aquí está el gran tema o la gran disyuntiva, es ¿qué hacemos? Y aquí empieza la teoría de la decisión, o lo que nosotros llamamos en algunos momentos el clic que hacen los sujetos, y es cuando nosotros estábamos explicando mediación y dijimos, bueno, ¿en qué parte los sujetos pueden llegar a lo que nosotros llamamos reencuadre? Donde se den cuenta que uno sin el otro no pueden solucionar el conflicto. Y aquí aparece la famosa pregunta del reencuadre, que es la pregunta que nos indica a los mediadores que van a llegar a un acuerdo. Porque cuando llegan a la pregunta del reencuadre es porque las partes se dieron cuenta que sin el otro es imposible resolver el conflicto. Entonces, ¿cuál es la función del mediador? El mediador tiene que ser equidistante con las partes para que las partes puedan reconocerlo, legitimarlo como mediador y puedan dejarse acompañar para resolver el conflicto. Vamos a ver entonces cuál es lo que llevó a las partes a poder lograr una negociación que antes era distributiva, competitiva, a una negociación por medio del diálogo o a una negociación donde puedan, además de competir, colaborar. Y aquí, ¿se acuerdan? La teoría de los juegos dijimos que era donde todos compiten o donde todos colaboran, o los juegos mixtos. Los juegos mixtos dijimos, en un momento se compite y en otro momento se colabora.
de los que vimos, así en forma de dibujo, porque muchas veces lo visual también contribuye a que puedan comprender, vimos que en algún momento las partes compitieron y en otro momento están colaborando. Esto es lo que se llama negociación situacional o negociación, o en la teoría de los juegos, juegos de suma, juegos mixtos, es decir, ni competitivos ni colaborativos, sino que para poder llegar a la colaboración tiene que haber juegos mixtos, una vez competir y luego poder colaborar. De la misma manera que si, por ejemplo, creamos más valor, pues en algún momento tenemos que distribuir eso que creamos. De la misma manera, los alimentos se distribuyen y se comparten. Los juegos de la colaboración tienen que ver cómo las partes pueden lograr llegar a esta parte más importante, que es la parte del reconocimiento, legitimar al otro, y una vez que legitimamos al otro es lo que se llama reconocimiento, es decir, reconocer que el otro es parte del problema, pero para que sea parte de la solución tenemos que poderlo identificar como que va a contribuir a solucionar el conflicto. Dentro de estas características aparece lo que nosotros denominamos qué tipo de negociación realizan las partes. Esto es importante que ustedes lo focalicen desde una mirada de un poquitito hacia atrás, ¿no? Un poquitito hacia atrás, y las partes vemos qué es lo que están haciendo. Cuando vemos qué están haciendo las partes, vamos a ver si se identifican, si claramente saben cómo asumir compromisos, si saben tomar decisiones, si saben identificar metas, si encontramos los intereses ocultos, ¿sí? Cuáles son las cuestiones de las disputas y cuáles son los intereses, aquellos que se complementan y aquellos que no se complementan. Entonces, la gran tarea del mediador en una negociación, o de los negociadores en un sistema cerrado que quieren negociar entre ellos, es esto: es qué identificamos. Podemos aprender todo esto para negociar con la otra persona, para negociar con un jefe, para negociar con un compañero, para negociar con una pareja. Pero también el mediador lo tiene que saber para poderlos dejar negociar. Es decir, el mediador mira cómo negocian, pero tiene que acompasar. Y para poder acompasar no solamente tiene que saber de mediación, sino que también tiene que saber de negociación. Vamos a ver entonces que otro tipo de negociadores, que estos son de Harvard, los famosos negociadores de la negociación colaborativa harvardiana, Fisher, Ury y Patton, el único que actualmente es Ury, que después vamos a ver un trabajo si llegamos, es ¿qué son los negociadores suaves? Los negociadores suaves no son los que se hacen el amigo de uno o del otro para poder llegar a una solución. Los negociadores suaves son aquellos que están negociando y saben que la negociación es importante para poder llegar a un acuerdo. Desean soluciones amistosas, no desean competir, hacen concesiones, es decir, son generosos con la otra persona, cultivan la relación, son capaces de aceptar pérdidas, es decir, muchas veces el famoso dicho, mejor un buen acuerdo que un juicio importante y que tarde tanto, ¿no? Es decir, como que hay cosas que en una negociación suave se aceptan, confían en el otro, cambian sus posiciones fácilmente, es decir, son aquellos que si uno les habla, pueden pensar, pueden modificar, pueden cambiar el pensamiento de suma cero y modificarlo. Hacen ofertas y contraofertas, dan a conocer la última posición, es decir, dan a conocer aquello que quieren y que no les importa decir que realmente yo quiero esto para esto, porque saben que es su fin, y buscan la última respuesta, la que ellos aceptarán. Es decir, que son colaborativos, negociadores suaves o negociadores colaborativos. Pero bueno, como contraposición tenemos los negociadores
duros. Los negociadores duros son son aquellos que son adversarios desde que comenzó el conflicto hasta que termina. Y seguramente que ustedes estarán pensando en alguna persona o algún sujeto que conocen con esas características. El objetivo es la victoria. Aunque jueguen a un juego de mesa, lo que van a querer es ganar. Exigen concesiones como condición para la relación. Es decir, si me das esto, yo voy a arreglar esto. Desconfían del otro. Mantienen e insisten en su posición, amenazan, presionan, engañan respecto a su última posición, exigen ventajas especiales para un acuerdo, buscan una última respuesta, la que él aceptará, no la que ellos aceptarán. No piensa en el sistema de los ambos tratando de resolver un conflicto, sino que piensan únicamente en la mejor ventaja para ellos. Entonces, si identificamos negociadores suaves, los identificamos con la teoría de los juegos, serían ¿qué tipo de personas? Personas de pensamiento de suma cero, es decir, competitivos. Si pensamos en los negociadores duros, si pensamos en los negociadores duros son competitivos. Y si pensamos en los negociadores suaves, son colaborativos. Hay autores posteriores que dijeron, bueno, ni duros ni suaves, porque tampoco se puede ser tan suave como negociador, ni tampoco se puede ser tan duro, sino que habría que ver un sistema mixto. Y ahí apareció la negociación harvariana, que es la negociación que separa a las personas del problema, se concentra en los intereses y no en la posición, genera opciones, que es el famoso torbellino de ideas, es decir, qué opción podría haber para solucionarlo, y discuten criterios objetivos, que es lo que hablamos, cuáles son los criterios objetivos o el tamiz para saber si es mi mejor alternativa. Entonces, esta negociación puede empezar competitiva al comienzo, pero con ayuda de un mediador puede ser colaborativa al final. ¿Cuál es la dinámica de la negociación? Podemos ver que los negociadores, por lo general, empiezan tratando enérgicamente el problema, que son las posiciones, y después tratan suavemente a las personas. Nosotros siempre como mediadores, como negociadores, tenemos que respetar la relación y tenemos que respetar a las personas. Es decir, las personas son nuestro único foco de atención. Para ello, nosotros lo que tenemos que hacer es enfocarnos en los intereses. Es decir, siempre respetar a las personas y tratarlas generosamente. ¿Cuál es el sistema entonces que tenemos de negociación tanto para la tercera etapa de la mediación como para las negociaciones directamente empresariales? Es determinar la posición, qué reclaman como competidores, cuál es la posición que traen. Estos son de los negociadores duros. ¿Cuáles son los intereses? Es decir, ¿qué es lo que está oculto detrás de esa posición? Que ya entraríamos en una negociación más suave. ¿Y cuáles son las opciones? Esto es lo que hace que el mediador tenga una agenda de cuál es la posición que tienen las partes, a cuáles son los intereses que el mediador tiene que ayudar a buscarlos, y después, ¿cuáles son esas opciones para lograrlo? Aquí tenemos los criterios objetivos, es decir, si esto me conviene, no me conviene, o si directamente paso a mi mejor alternativa, paso a un juicio o directamente me quedo en el proceso de negociación, hago propuestas de solución, que va a ser para la última etapa, y llego a un acuerdo en mediación. Esto es simplemente cómo se abordaría el conflicto. ¿Qué son las posiciones entonces? Las posiciones son
lo que nosotros pedimos. Por ejemplo, nosotros podemos pedir alimentos, podemos pedir, quiero que me paguen una cuota anual de 15.000 pesos, quiero que me pague un auto, quiero que me compre un departamento. Esa es la posición. Con eso se empieza a trabajar. Una posición es algo duro, algo que no tiene cambio, y si se sigue con esa posición hasta el final, es lo que nosotros llamamos pensamiento de suma cero. Es decir, no hay variante, no hay forma de hacer salir a la persona de esa posición. La posición es el trabajo del mediador para transformarlo en intereses y buscar qué hay detrás de esos intereses. Puede haber que esos intereses tengan que ver con reconocimiento en un estatus social, tenga que ver con cumplir ciertos requisitos, etc. Eso es todo trabajo del mediador. Las posiciones son claras y precisas. La persona se presenta y presenta la posición. La posición es algo muy similar a quiero tanto dinero por lo que hago. Esto es la posición. ¿Qué son entonces la detección de las posiciones? ¿Cómo detecto qué hay detrás de las posiciones, los intereses? Preguntando. Y las preguntas que dijimos son en la segunda etapa. ¿Recuerdan la segunda etapa, que es la etapa exploratoria? ¿Qué es lo que pretende? ¿Cuándo lo pretende? ¿Cómo lo pretende? ¿Y dónde lo pretende? Todas estas preguntas que nosotros hacemos como mediadores es para poder detectar los intereses. ¿Qué son los intereses entonces? Son deseos, temores, preocupaciones, esperanzas, necesidades que subyacen detrás de la posición. La razón para la cual la gente quiere lo que quiere. Entonces, en esto aparece una ayuda que es la ayuda de la famosa pirámide de Maslow, donde en la pirámide de Maslow se trabaja una base, la base principal, que son necesidades básicas. Las necesidades básicas son alimento, es decir, la vida común, es decir, escuela, alimento, satisfacciones mínimas, es decir, con lo mínimo que un ser humano puede vivir. Luego pasamos al reconocimiento, luego pasamos a la seguridad, luego pasamos a la autoestima, etcétera, etcétera. En la pirámide de Maslow nos hace contribuir a poder conocer cuáles son los intereses de las partes según las necesidades que brindan. Entonces, para detectar los intereses, tenemos que preguntarnos por qué y para qué. ¿Por qué pide eso y para qué lo pide? Y ahí es donde nos ayuda la pirámide de Maslow, la pirámide de las necesidades, que ustedes ya lo habrán visto, lo vimos ya en otro momento. Y ahí descubrimos si son intereses comunes, intereses opuestos o intereses diferentes. Cuando hay intereses comunes es mucho más fácil llegar a un acuerdo, porque con un interés común, ¿qué hacemos? Si el interés es de uno y el interés es del otro, evidentemente podemos llegar a una colaboración. Otros autores dicen que lo más difícil son los intereses opuestos. Por ejemplo, yo quiero ocupar un espacio y ese espacio lo quiere la otra persona, pero para hacer otra cosa. El espacio que yo ubico es para vivir y él lo quiere para hacer un evento o para hacer un negocio. Esos son intereses opuestos, muy irreconciliables. Ahí se dice que es muy difícil llegar a una negociación, porque los intereses opuestos son difícilmente tratables, salvo que puedan hacerse distintas opciones o puedan la parte modificar su pensamiento. Y el otro interesante son los intereses diferentes. Los intereses diferentes son aquellos que algunos autores dicen que son los mejores para negociar. Porque hablamos de intereses diferentes cuando, por ejemplo, las personas utilizan necesidades o posiciones o intereses de las personas, pero son tan disímiles que siempre hay un puntito donde se puede llegar a algún acuerdo. Por ejemplo, quiero llevar a mis hijos a una escuela pública. No, quiero llevar a mis hijos a una escuela privada.
Entonces dice que los intereses diferentes hay que buscar argumentos para convencer a la otra parte por medio del diálogo para llegar a un acuerdo consensuado. Vamos a ver entonces que son aquellos que los intereses comunes son aquellos que ambas partes comparten, coinciden, que son objetivos a alcanzar en el conflicto. En este punto nos encontramos con lo que dijimos, son más fácil de poder llegar a un acuerdo. En cambio, son aquellos que cada uno, lo que pierde uno lo gana el otro, que es lo que dijimos, son negociaciones competitivas o donde las partes compiten y no saben colaborar. Y parten las diferencias, como por ejemplo en un proceso judicial, y nunca ninguno sale como ganador. Y en cambio los intereses diferentes son aquellos que se apoyan en previsiones, creencias, expectativas, deseos, modos de encarar la realidad, que son propios de cada una de las partes y que responden a sus personas y a las vivencias de cada una de las realidades que tienen. Por eso, como yo dije, muchas veces los diferentes, por medio del diálogo, podemos lograr cambiar esas creencias, esos deseos, poder superar esos miedos y poder llegar a acuerdos consensuados. ¿Qué son entonces las negociaciones colaborativas? Conseguir el objetivo propio de interés mutuo. Es decir, el interés es mutuo, pero los objetivos pueden ser propios. El otro tiene un objetivo, el otro tiene otro objetivo, pero mutuamente tenemos el mismo interés de progresar, el interés de que los chicos tengan la mejor educación, etc. Son objetivos diferentes, pero dentro de los objetivos diferentes encontramos que hay algo que podemos dialogar para poder llegar a un acuerdo. La pregunta es, ¿quiénes son las partes? ¿Cuáles son los temas de negociación? ¿Y qué quieren ustedes y qué quieren ellos? Esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta para poder desarrollar una negociación. Si las partes son dos personas que interactúan en forma competitiva, es muy problemático, como dijimos, las negociaciones. En cambio, cuando los intereses son diferentes, pero a la vez buscan un interés común, el interés común es el que ayuda a negociar. Siempre tienen que buscar o un interés común o una meta para que las partes puedan lograr un acuerdo. Y también saber qué quiere cada uno de ellos o cada uno de ellos. Vamos a ver entonces que el tema de la creación de agrandar la torta es lo que en negociación lineal o negociación colaborativa se utiliza, que es crear un ámbito distinto para poder mejorar la relación. Y para poder mejorar la relación lo que se hace es agrandar la torta, es crear valor. Por ejemplo, en el caso de los hijos que quieren llevarlo a colegios privados y otros a colegios públicos, colegios privados y colegios públicos. Pueden buscar que, ¿cómo sería, por ejemplo, agrandar la torta? Sería, si un colegio privado le ofrece, le ofrece todo lo que tiene que ver con estudios de un idioma, le ofrece todo lo que es deporte, está agrandando todo lo que tiene que ver como colegio en sí, que es enseñar matemáticas, ciencia, etc. Entonces, estamos explicando que un colegio privado agranda esa posibilidad de educación. Esto es lo que es agrandar la torta, pero bueno, para poder convencer al otro y ser convencido, el otro tiene que permitir esto. Si la otra persona simplemente dice colegio público por el solo hecho de tener una ideología pública, esto no va a variar por más que agrandemos la torta. Bueno, lo que hablamos del mal, la mejor alternativa que puede darse en estas dos variables, y preparar de antemano las propuestas por el caso de que haya algún retroceso o alguna forma de detención de las negociaciones. Bueno, la negociación colaborativa es la más flexible, ni duro ni suave, que era lo que habíamos hablado al comienzo, de poder llegar a
no ser suave, sino suave solamente con las personas. Es decir, que de la competencia mutua o de la colaboración total de los mediadores suaves y de los negociadores suaves y de los negociadores duros, aparece la negociación colaborativa harvariana, donde dice ni duros ni suaves, simplemente flexibles, es decir, amoldables. No tomar represalias y tratar a las personas y mantener la relación. La negociación según principios resuelve problemas según sus méritos y también baja la búsqueda de los intereses para poder llegar a los objetivos. Esto es importante también detectarlo dentro del ámbito de la mediación. Vamos a ver entonces el tema de la atención. Y aquí es donde muchos tratan el tema de la relación y contenido, es decir, siempre tenemos que tener en cuenta mantener la relación, es decir, cuando nosotros mantenemos la relación, el contenido es lo que tenemos que evitar que baje la tensión. No hay escalada del conflicto cuando hay tensión, la tensión siempre está en cualquier negociador o cualquier conflicto que podamos tener. Crear opciones. Voy a terminar esto y ya vamos a pasar a la segunda etapa que dijimos al comienzo. Entonces, el tema de agrandar la torta tiene que ver con esto de crear alternativas y posibilitar que las partes puedan reflexionar. ¿Cuáles son las opciones que nos quedarían? Podrían ser opciones, generar opciones es lo que denominamos torbellino de ideas, etcétera, que se utiliza mucho aún en las escuelas para los chicos, es decir, cuántas posibilidades hay, porque eso es una forma de agrandar la torta, pero también de crear posibilidades donde la mente tiene perspectivas distintas, es decir, cosas que no pudieron ver o que dicho por otra persona se sienten de otra manera. Entonces, generar opciones, inventar y decidir las opciones y ofrecer propuestas al problema. Es un interesante juego que se puede ir haciendo para poder obtener soluciones. Las propuestas tienen que ser equitativas y esto viene desde la teoría de la complejidad y el tema de que todo procedimiento tiene que ser equitativo, tanto de una parte como de la otra. Así lo establece hasta la Constitución para el proceso judicial de la igualdad entre las partes. Bueno, ¿qué es la mejor alternativa a un acuerdo negociado? Que lo estuvimos nombrando, y es explorar alternativas fuera de la negociación, encontrar la mejor alternativa a un acuerdo negociado e identificar otras fuentes de poder, buscar caminos mejores a esa alternativa, identificar la mejor alternativa y detectar los puntos débiles de esa mejor alternativa a un acuerdo negociado. Terminamos entonces con el tema del acuerdo. Dijimos entonces que el acuerdo es en mediación, puede haber acuerdo en el proceso judicial que se llama transacción y puede haber acuerdo en el proceso arbitral que se llama conciliación, un cierre a la conciliación. Entonces, dentro de todo proceso siempre hay mejores alternativas. O dejar que el juez dicte una sentencia o dejar que el árbitro dicte un laudo arbitral. En el caso de mediación, las partes son las que van a determinar el acuerdo. Y el acuerdo siempre tiene que ser la mejor opción para la solución. Bueno, esta etapa la vamos a dejar por concluida acá y ahora vamos a pasar a la etapa de preguntas.